Muy buenos días, bendiciones para todos. Quiero dar la bienvenida en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Espero que este sea un tiempo de bendición para su vida, un tiempo que le aporte a su crecimiento espiritual. Recuerde que el Señor Jesús dijo: no solo del pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que quiero dar la bienvenida a este tiempo donde vamos a alimentarnos, vamos a nutrirnos de la palabra de Dios, vamos a buscar a Dios, porque el Señor dice inclusive en su palabra: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Estos son tiempos en los que nos acercamos a Dios a través de la palabra y a través de la oración. Recuerde que la Biblia dice que el que aparta su oído de la ley, también su oración será abominable. Entonces yo he encontrado que nuestra vida de oración es efectiva en la medida en que nosotros escuchamos la palabra de Dios y atendemos a la instrucción de Dios. Quiero invitarles en esta mañana entonces a que iniciemos este tiempo devocional leyendo lo que nos dice el salmista David en el Salmo 40. Por favor, tome su Biblia allí y vamos a leer lo que nos dice el salmista David en el Salmo 40, versículo 4, por favor. Dice la Escritura: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Pero me encanta el versículo 4, donde el salmista David hace una recomendación a todos aquellos hombres y mujeres que aman a Dios, todos aquellos hombres y mujeres que disponen su corazón para buscar y servir a Dios. Le dice a esta generación, le dice que son bienaventurados por cuanto han puesto su confianza en el Señor y no miran a los soberbios ni se desvían tras la mentira. Me parece interesante lo que dice David, porque en muchos lapsos de nuestra vida estamos siempre mirando la vida de las demás personas, cómo les va a ellos. El salmista Asaf, por estar mirando la vida de aquellos impíos que no conocen a Dios, por estar considerando cómo les va o cómo les iba en sus finanzas, él entró en una crisis, entró en un desánimo espiritual, porque él dice: llegué a pensar que las personas que aborrecen a Dios, aquellas personas que no tienen comunión con Dios, le va mejor que a los hijos de Dios. Llegó a ese punto de pensar eso el salmista Asaf en el Salmo 73. Dice: por poco se deslizaron mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes. Comenzó a ver la prosperidad de los impíos, pero la prosperidad es cómo le iban a ellos financieramente. Es que a veces la persona puede irle bien financieramente, pero eso no es sinónimo de prosperidad, porque la prosperidad en el contexto de la Biblia es la presencia de Dios a tu lado, en tu vida, en todo lo que tú haces. Esa presencia que te guía, que te dirige, esa presencia que te corrige, esa presencia que valiéndose de cada una de estas acciones te lleva a el éxito. Esa es la verdadera prosperidad. La prosperidad es la compañía de Dios, guiándonos en cada momento de nuestra vida para que nos vaya bien en cada área de nuestra vida. Pero David dice: bienaventurados aquellos que no miran a los soberbios ni se desvían tras la mentira. Entonces yo quiero animarles a que en esta mañana podamos acercarnos a este tiempo de devocional, agradeciendo al Señor porque Él nos ha ayudado a ver. Hay un texto bien lindo, un versículo en el Salmo 32, en el versículo 8, Dios le habla a David y le dice lo siguiente. Bueno, también de hecho a usted y a mí nos habla y nos dice lo siguiente: te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Qué lindo
Qué lindo que Dios fije sus ojos sobre nosotros y que nos muestre el camino que debemos andar. Vamos a orar en esta mañana y a darle gracias al Señor por este tiempo, gracias por esta palabra, y a pedirle con todo nuestro corazón que nos ayude a mantenernos fieles, que nos ayude a mantenernos firmes en el camino, firmes en la senda, en el camino de Dios, en la senda del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Tómese su momento ahí y agradezca al Padre. Gracias por tu amor, Padre. Gracias por tu misericordia. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por este nuevo día, Padre. Gracias, Señor, por la noche que pasó. Gracias por cuidarnos. Gracias por sustentarnos. Gracias, Padre, por permitirnos el día de hoy entrar. Tu palabra dice que tenemos entrada libre ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, que por la sangre de Jesús, por ese sacrificio, Él abrió un camino nuevo y vivo para que nosotros podamos acercarnos a ti, Señor. Te damos gracias. Gracias, Padre, por ese privilegio que nos han dado. El privilegio, Señor, de ser llamados tus hijos. El privilegio, Señor, que nos has dado de permitirnos acercarnos a ti y recibir de ti todo lo que necesitamos, Padre. Hoy traemos nuestras vidas. Dígale al Padre en esta mañana: hoy traigo mi vida delante de ti, Señor. Toma mi vida en esta mañana. Toma mi vida, Señor. Yo te rindo mi vida. Espíritu Santo, en esta mañana yo te entrego mi ser. Examíname, Señor. Examíname. Porque yo he hecho un propósito. Y el propósito que he hecho, Señor, es rendirme cada día para que tú sigas obrando en mí, para que tú sigas trabajando en mi vida. No te detengas. Tú has prometido perfeccionar la obra que has comenzado en mí. Que hoy sea un día en el cual yo me acerque más. Que hoy pueda dar pasos, Señor, concretos, reales, que me acerquen más a ti, Señor, a tu presencia. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre. Gracias te damos. Nos acercamos esta mañana con un corazón confiado, sabiendo, Padre, sabiendo, Señor, que no solamente tú nos aceptas, no solamente tú nos recibes, sino que tú, Señor, estás presto para ayudarnos. Gracias, Señor, por tus maravillas. El salmista David dijo: son innumerables tus maravillas. Si intentara contarlas o enumerarlas, eso sería imposible, porque son muchas, Padre. Gracias. Creemos que hoy es un día, Padre, en el cual seguiremos viendo tus maravillas en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestra economía, en nuestra salud. Padre, seguiremos viendo tu gloria, porque tú nos transformas de gloria en gloria y nos vas guiando, Señor, para ser transformados a la imagen de tu santo Hijo Jesús. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús, Padre. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Muy bien, queridos. Bueno, todos aquellos que se siguen conectando con este tiempo devocional, quiero felicitarlos. Pero también quiero hacerles una petición esta mañana. La petición es que usted pueda compartir este tiempo devocional con sus amigos, con sus hermanos. Comparta este tiempo devocional con sus compañeros de trabajo. Recuerde que hay una necesidad apremiante en las personas, y la necesidad apremiante de ellos no es las finanzas. La gente no necesita más dinero, la gente no necesita más cosas para vivir. Hay personas que viven con mucho menos de lo que nosotros tenemos. La necesidad primordial nuestra es de la palabra de Dios. Recuerde que el Señor dijo: no solo del pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Así que las personas necesitan la palabra. Jesús dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Así que cada vez que usted comparte la palabra, usted le está dando vida a las personas. Cuando nosotros vamos a la Biblia, cuando comenzamos a mirarla, cuando comenzamos a leerla, estudiarla, meditar en ella, la vida de Dios se infunde en nuestra vida por su palabra. Y es por eso que muchas personas enfermas, después de tener un contacto con la palabra, son sanadas.
Hay muchos cautivos que después de su contacto con la palabra son liberados. Hay muchas personas que están en aflicción, están encarcelados, como digo, están secuestrados muchas veces por el dolor, por la aflicción. Pero cuando la palabra de Dios, cuando ellos tienen un contacto con la palabra de Dios, suceden milagros, se producen milagros, porque el Señor dijo en su palabra: así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da pan al que come y semilla al que siembra, dijo Dios, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para lo cual la envié. Así que Dios tiene un plan de bien. Dice Jeremías, los pensamientos que yo tengo para ustedes son pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Dios es bueno, Dios es bueno. Y no importa la situación que estén viviendo las personas, Dios siempre quiere salvarlos, Dios quiere sanarlos, Dios quiere restaurarlos, porque Él es amor, porque Él es bueno. Así que cuando usted comparte la palabra de Dios, cuando usted comparte estos tiempos devocionales, Dios se glorifica a través de estos tiempos en aquellas personas que tienen estas necesidades. Así que tómese un minutito, por favor, y comparta el enlace. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para que usted pueda recibir cada mañana este tiempo devocional, que tiene el propósito no solamente de nutrirlo, de animarlo, sino que también tiene el propósito de desafiarlo al crecimiento espiritual, porque Dios cada día nos desafía a que crezcamos y que nos parezcamos más a su Hijo Jesús. Esto es el crecimiento espiritual. En esto consiste en ser cada día más como el Señor. Entonces, cada vez que lo hacemos, que nos enfocamos en ese propósito, entonces estamos cumpliendo nuestro propósito. Y escucha esto: muchas de las cosas que tú necesitas, que tú quieres, que tú estás deseando ardientemente, van a llegar. Escúchame, van a llegar como añadidura, porque Jesús lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces, vamos en esta mañana, tómese un momentito, suscríbase a nuestro canal para que cada mañana le llegue el devocional, este tiempo devocional, pero también comparte este tiempo con otras personas para que otros también sean edificados y vayamos todos creciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Estoy completamente seguro que esa es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida, que crezcamos a la imagen de Jesús. Vamos a leer la palabra en esta mañana. Vamos a leer la palabra. En la carta del apóstol Pablo a los Corintios, recuerde que estamos leyendo la carta a los Corintios. Hemos encontrado muchos desafíos que Pablo establece, o que hemos entendido que el apóstol Pablo, o que Dios a través del apóstol Pablo nos plantea a nosotros. Desafíos que tienen que ver con la unidad, desafíos que tienen que ver con nuestra sexualidad, desafíos que tienen que ver con el pecado, con la santidad, desafíos que tienen que ver con nuestras relaciones entre los creyentes, porque recuerde que en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo está tratando una problemática, o una de las problemáticas que trata en esta carta. Y la problemática que el apóstol Pablo está tratando es los conflictos entre los creyentes. Habían problemas entre ellos, habían demandas entre ellos. Y Pablo desafía a los creyentes para que los creyentes puedan resolver esos conflictos de una manera bíblica, que no se expongan, que no expongan esas diferencias ante las personas que no conocen a Dios, porque los creyentes se demandaban unos a otros y se llevaban ante los tribunales impíos. Un impío administrándole justicia a los santos de Dios. ¿Qué le parece a usted eso? El apóstol Pablo dice: no, ya es una falla de que hay entre vosotros problemas, pero lo que agrava el problema es que ustedes no están dándole un manejo bíblico a esto, sino que ustedes están arrastrando a sus hermanos en la fe a los tribunales seculares. ¿Es que no hay acaso entre ustedes un sabio que pueda administrar la palabra de Dios, justicia en una situación? Y en el peor de los casos, dice Pablo, si hay que perder,
entonces lleva el agravio, pierde, porque esto también hace parte de nuestra formación. Todas no las vamos a ganar, todas vas a sufrir injusticias muchas veces, vas a ver cómo inclusive las personas que no tienen razón van a ganar muchas veces, pero eso se parte también de la formación de nuestro carácter. Dios está trabajando y Dios no desperdicia ninguna oportunidad para darle forma a nuestro carácter. Escúcheme, lo que debemos hacer ante una situación que no podemos cambiar es humillarnos delante de Dios y entregar esas situaciones a Dios. Yo estoy seguro que vas a tener respuesta de Dios cuando tú asumas esa actitud, te rindas, te entregues a Dios y entregues tus cargas a Dios. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 6. Hoy vamos a leer el versículo 10 hasta el versículo 12 hasta el versículo 20. Vamos a leer 8 versículos y vamos a mirar un tema que parece que el apóstol Pablo enfatiza. Un tema en el cual el apóstol Pablo está redundando, pero precisamente porque él conoce el contexto en el cual está la iglesia. Recuerde que Corinto era una ciudad corrompida, era una ciudad libertina en cuanto no solamente a los excesos de bebida, de comida, sino también en cuanto a la sexualidad. Era una ciudad muy libertina. Ahora, estos creyentes que hacían parte de la iglesia habían sido rescatados de esa manera de vivir, dijo el apóstol Pablo. Ustedes eran algunos de estos injustos, ladrones, ávaros, homosexuales, a quien Dios los llamó y ahora están en la iglesia. Y ahora, como miembros del cuerpo de Cristo, tienen que saber que deben comportarse como dignos hijos de Dios. Dice el apóstol, no permitan que esos pecados en los cuales ustedes un día anduvieron y vivieron, esos pecados a los cuales ustedes estaban esclavizados, nuevamente tomen fuerza en sus vidas y los esclavicen otra vez. Entonces el apóstol Pablo en el versículo 12, 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, nos dice lo siguiente: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como lo otro, tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, dice el apóstol Pablo. Entonces aquí el apóstol está, como le decía, como enfatizando acerca de un tema. ¿Cuál es el tema? Aquí el apóstol Pablo nuevamente aborda el tema de la sexualidad, el tema de la fornicación, el libertinaje sexual que vivía la ciudad de Corinto. Ese libertinaje sexual había afectado a la iglesia. Muchos creyentes les parecía tal vez normal la prostitución o el tener relaciones sexuales con estas prostitutas sagradas del templo de la diosa Afrodita. Y el apóstol Pablo quiere establecer esta verdad. Quiere establecer, está bien, dice Pablo, que el mundo viva en ese desenfreno, pero nosotros no podemos vivir en el desenfreno del mundo porque nosotros somos un pueblo diferente. Ahora, el apóstol Pablo nos habla aquí nos hace una advertencia acerca del libertinaje sexual. Tengan cuidado con el libertinaje sexual. Los apetitos, decían ellos, nos han sido dados
para ser satisfechos. Por eso dicen aquí en el versículo 13, es una excusa o un dicho, una justificación para el pecado. ¿Cómo hago si mi cuerpo me pide alimento? Pues yo tengo que darle comida. Y no es pecado comer. Está bien, no es pecado comer. Tienes que alimentar tu cuerpo. Pero si comienzas a meterle a tu organismo cosas que le hagan daño o a comer cosas en exceso, esa comida te va a hacer daño. Entonces parece que esa era como la justificación o el dicho, pero no solamente con relación a la cuestión de la comida, sino con relación a la sexualidad. Dice el vientre, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Era una forma de decir, si yo tengo necesidades, es porque, mi cuerpo está necesitando que supla esta necesidad, yo lo voy a hacer. Ahora, esto lo estaban aplicando erróneamente a la sexualidad. Y estaban diciendo, bueno, si yo tengo necesidades sexuales, pues lo más lógico es que busque la manera de suplir esa necesidad sexual. Y el apóstol Pablo quiere dejar algo bien claro y es enfático en esto. Y él dice en la palabra, el cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo no es para que lo usemos y que lo entreguemos al libertinaje sexual. Dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino que el cuerpo es para el Señor. Los apetitos nos han sido dados y hay algunos apetitos que, y de hecho los apetitos en nuestro cuerpo deben ser suplidos o deben ser saciados dependiendo y tomando en cuenta, por supuesto, la instrucción de Dios. La instrucción de Dios. Entonces, estaban ellos en una cultura en que no tomaban en cuenta la voluntad de Dios para nada o para algunas cosas, pero no aplicaban la voluntad de Dios, la instrucción de Dios para cada área de su vida. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí que nuestra sexualidad debe estar regulada por la palabra de Dios. Ahora, parece que algunos de ellos eran dados a el libertinaje sexual. Entonces el apóstol Pablo le escribe y dice, deben tener cuidado, porque nosotros nuestro cuerpo no es para la fornicación. Dice Dios, que levantó de los muertos al Señor, también levantará nuestro cuerpo con su poder. Es decir, que es posible que hubiese algún tipo de doctrina o de filosofía que les decía o que les hacía pensar a ellos que podían, que lo más importante era la salvación del espíritu y que el cuerpo, no importa la administración o lo que ellos hicieran con el cuerpo era para satisfacer sus deseos, pero que lo más importante, no sé cómo dividían eso, la forma, la concesión que tenían ellos, cómo ellos miraban el tema de la salvación. Nosotros entendemos en la Biblia que todo nuestro ser debe ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo deben ser guardados. Yo no solamente debo guardar mi espíritu, debo guardar mi alma del pecado y tengo que guardar mi cuerpo también. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndole a los creyentes. El cuerpo no es para la fornicación. ¿Por qué razón? Yo tengo libertad en Cristo para hacer lo que yo quiero, dice Pablo, pero todo no me conviene. Todo me es lícito, pero todo no me conviene. Y Pablo advierte a los creyentes acerca del peligro que hay en el libertinaje sexual. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro? Pablo quiere establecer una verdad. Número uno, nosotros estamos unidos a Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Hijo de Dios. Mi vida, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo físico, escúcheme bien, están unidos a Cristo. Yo me uní a Cristo, yo me entregué a Cristo y decidí ser uno con Cristo. Entregarse a Cristo es como cuando una persona se casa. Se une en todos los sentidos, como dice la Biblia, ya no son dos, sino que son uno. Así que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, estamos unidos a Cristo en espíritu, en alma y en cuerpo. Eso lo dice Pablo. Ahora, parece que estas personas, la concesión que tenían era que estaban unidos espiritualmente a Cristo y que no importaba lo que ellos pudieran hacer con su cuerpo. Y esa parece que es una doctrina que hoy está resurgiendo, una doctrina errónea que está afectando la vida de muchos creyentes.
Porque muchas personas confiesan con su boca que son creyentes, pero que su cuerpo lo están entregando al pecado. Siguen mintiendo, siguen emborrachándose, siguen viviendo en el libertinaje sexual. Y ellos piensan que son salvos. Pues no son salvos. Pues la Biblia dice que los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Y en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 8, dice que todos los mentirosos, los hipócritas, los fornicarios y todos ellos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Sí, ¿por qué? Porque las personas no quieren verlo de esa manera. Pablo una y otra vez dice, la persona que se une, y aquí nos plantea un misterio, la persona que se une en una relación sexual se convierte en uno. Así que si yo como cristiano, usted como cristiano, como cristiana, se une en una relación sexual con una persona impía, con una persona pagana, es como si Cristo estuviera adulterando, como si Cristo estuviera fornicando, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ahora, eso es algo que nos escandaliza, porque yo no me imagino a Cristo en una situación de esas. Pues debemos pensar así, dice Pablo. Cuando yo uno mi cuerpo, cuando una persona, un cristiano, un hombre, una mujer de Dios, une su cuerpo en fornicación, en adulterio, escúcheme bien, en una relación sexual ilícita, es como si Cristo estuviera haciéndolo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo, y puedo notar lo escandalizado que está el apóstol Pablo, y dice, ustedes van a tomar los miembros del cuerpo de Cristo y los van a unir a una ramera. Van a hacerlo. O es que ustedes no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella. Pero el que se une con el Señor es uno. Ahora, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia, a los creyentes, a que huyan del pecado sexual, que huyan del libertinaje sexual en medio del cual ellos vivían. Porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Usted y yo como cristianos, hijos de Dios, somos miembros del cuerpo de Cristo. Así que usted y yo representamos a Cristo, y todo lo que hacemos, las personas que están en nuestro alrededor están mirándonos, y lo que nosotros hacemos es como si Cristo lo hiciera. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, cualquiera que se une en una relación sexual, en el caso de los hombres, con una prostituta, dice la Biblia, es como tomar los miembros del cuerpo de Cristo y unirlos en una relación sexual con una prostituta. Dice el apóstol, tomaréis los miembros del cuerpo de Cristo y los uniréis, porque dice la Escritura, los dos serán una sola carne. Ahora, la sexualidad no es mala, no es pecaminosa, pero Dios estableció que debe disfrutarse en el contexto del matrimonio. Ahora, nosotros, como hijos de Dios, se nos exhorta a que huyamos, a que no participemos de la corrupción del mundo, porque somos los miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, una segunda razón que tenemos para tomar en cuenta esta instrucción y apartarnos de todo pecado y de todo libertinaje sexual es porque el pecado sexual esclaviza, porque el pecado sexual te destruye, porque el pecado sexual te quita la paz interior, porque rompe tu comunión con Dios, destruye a tu cónyuge, en el caso de los creyentes que están casados, destruye a tu cónyuge, destruye a tus hijos, destruye tus finanzas, destruye tu salud física, tu salud emocional, y te lleva cautivo a la condenación eterna. Porque la palabra de Dios dice que honroso sea entre vosotros el matrimonio, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Escuche esto. La Biblia dice que los adúlteros, que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Y el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Corintios y les dice, ustedes eran unos de estos, mas ahora ustedes han sido salvados, ustedes han sido limpiados, ustedes han sido reconciliados con Dios, han sido santificados. Por lo tanto, deben glorificar a Dios con su vida, con su cuerpo. Porque su cuerpo, dice Pablo, es templo del Espíritu de Dios. Es templo del Espíritu de Dios. Ahora, es posible que muchas personas puedan decir, es cierto lo que dice la Escritura,
pero no dejan de jugar, no dejan de manosear el pecado, no dejan de fantasear con él. Y ese es el problema que lleva a una persona a la esclavitud. Ese es el primer paso. Y el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es que tengamos conciencia de eso. Y por eso aquí el apóstol puede identificar que el reto que plantea el apóstol Pablo es que tengas cuidado. Ten cuidado con el libertinaje sexual. Dios ha establecido reglas. Dios ha establecido que los solteros debemos abstenernos de toda clase de pecado sexual. ¿Cómo podemos entonces nosotros controlar nuestra sexualidad si somos solteros? Bueno, nosotros debemos tenemos control sobre nuestra sexualidad cuando controlamos lo que vemos, lo que pensamos, lo que escuchamos, lo que hablamos. Estamos viviendo en una sociedad sexualizada y todo lo que se hace se vende a través del sexo. Y a veces podemos estar mirando un programa de televisión, podemos estar mirando un programa en internet y de repente presentan la sexualidad. Y hay muchos canales a través de los cuales nos llega esa incitación. Pero nosotros debemos examinar lo que vemos y debemos desechar, aun cuando dice Pablo, todas las cosas no son lícitas. Son lícitas todas las cosas, pero todas no nos convienen. Entonces tú y yo tenemos que aprender, y hablo a los solteros, a escoger lo que están viendo, escoger lo que están escuchando, escoger lo que están meditando, escoger lo que es bueno, lo que les edifica. Porque esto comienza así. Y de la misma manera los casados, ¿cómo hacemos nosotros para mantenernos sexualmente puros? Bueno, manteniendo puro también nuestro corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y nuestro corazón se alimenta de todo lo que vemos, de todo lo que escuchamos. De eso se alimenta nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos observando? ¿Con qué nos estamos deleitando en nuestros ojos, nuestros oídos? ¿Qué es lo que está produciendo? ¿Con qué tipo de cosas nos estamos alimentando? Entonces, la exhortación de Pablo y el reto que nos plantea es que nos cuidemos del libertinaje sexual. Vamos a consagrar nuestra sexualidad a Dios. Seamos solteros o seamos casados, vamos a consagrar nuestra sexualidad a Dios y vamos a desarrollar una sexualidad desde la perspectiva bíblica, tomando en cuenta los principios de Dios, la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios nos alienta, nos ayuda, nos da fuerza, nos da poder. Y toda persona que quiera hacer la voluntad de Dios, entonces Dios le va a ayudar. Dios le va a ayudar. Así que este es el reto del día de hoy. El reto del día de hoy es: ten cuidado con el libertinaje sexual. No te dejes corromper en tu sexualidad porque estás viviendo en un contexto corrompido. En medio de esta generación adúltera y pecaminosa, podemos brillar como luminares de Dios. Así que si usted está de acuerdo y acepta este reto, oramos al Padre en esta mañana y le entregamos nuestra vida, le entregamos nuestra sexualidad. Es posible que usted haya estado teniendo algunos problemas con su sexualidad. Vamos a entregarla a Dios en esta mañana y vamos a disponernos, a decidir, a determinarnos a vivir una vida consagrada para Dios. ¿Está de acuerdo con eso? Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, Padre, por tu misericordia. Mi Dios, gracias por tu fidelidad. Aquí están nuestras vidas, Señor. Dígale al Padre en esta hora: yo quiero entregarte hoy mi sexualidad. Seas soltero o seas casado, entrégala. Señor, quiero rendirte mi sexualidad porque quiero comenzar a vivir conforme a tu palabra. Espíritu Santo, libértame, dígale, trae liberación a mi mente y a mi corazón de todo tipo de cautividad. Señor, si el mundo me ha cautivado, si la corrupción, el libertinaje sexual en medio del cual vivo ha estado cautivando mi vida, Señor, en esta mañana te pido que me libertes. Tú eres mi libertador. Yo te rindo mi vida, Señor, porque yo quiero a partir de hoy comenzar a vivir, Señor, para agradarte a ti. Quiero hacer tu voluntad, mi Dios.
En el nombre de Jesús, hoy acepto, dígale al Padre, yo acepto el reto hoy de tener cuidado con el libertinaje sexual, cuidarme en mi vida, Señor, cuidar mi sexualidad, Padre, para no pecar contra ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tú habitas en mí, Señor. Ayúdame a vivir consciente de esa verdad a cada momento, a cada instante en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos. Recuerde que el reto del día de hoy es tener cuidado con el libertinaje sexual. Cuídate. Está bien que vivimos en un medio corrompido, en un medio libertino, pero tú y yo somos pueblo de Dios, tú y yo somos santos de Dios, y nosotros los santos vivimos de acuerdo al lineamiento de Dios, vivimos para agradar a Dios, no para agradarnos a nosotros. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude en este propósito.